Son las 10:05 de la mañana y recibimos como cada sábado a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días Fernando. Feliz año también a todos y a todas las amigas y amigos. Es un momento difícil también, sobre todo por el temblor tan fuerte que ha habido, que es todo un presagio, ¿no?, de problemas que tenemos acumulados de siglos, ¿no?, de problemas, digamos, geográficos, pero también tenemos muchos problemas de terremotos humanos que necesitamos ir superando, ¿no? Ojalá que este año podamos entrar en esa dimensión de soluciones, ¿no? Sí, Monseñor, me ha sido enviado de parte de la Conferencia Episcopal esta misma mañana una versión digital del Observatorio Romano del día de hoy, y se habla en la carátula sobre el caso del Perú con sus huérfanos, y se da la cifra pavorosa de 100.000 huérfanos del COVID. Es cierto que en el Perú todos somos conscientes de la cifra muy elevada de muertos que hay, pero quizá no lo traducimos a justamente este enfoque que le da el Vaticano a través de su órgano oficial, Observatorio Romano, de los niños huérfanos que han perdido en algunos casos a ambos padres, ¿no? Ambos padres, sí. Sí, me imagino que para la Iglesia y para el Arzobispado de Lima, que tiene la mayor cantidad de afectados del COVID y de huérfanos, es un tema mayor, ¿no? Cómo ayudar a esos niños que se ven privados de padre o madre, o en algunos casos de ambos. Sí, es un desafío. Estamos estudiando el caso ahora porque se abre hay un conjunto de desafíos que vienen como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y en especial en el caso de los niños es el punto más de alerta, y para eso se necesita que ciertas entidades que han funcionado hasta ahora y que tenían posibilidad de eso, pues puedan realmente dar esa posibilidad, o si no, de crear nuevas, ¿no? Y eso es todo una cosa a planificar, porque es demasiado extensa como población, y por la edad también, que necesitan del amparo que puede ser dado también por familias. A veces, muchos casos también hay familiares que ejercitan ese sentido solidario de acogida. Nosotros también vemos que hay muchos casos que no, y por lo tanto en la Iglesia tenemos que dar una posibilidad para ellos, ¿no? Todo el tema de los niños hoy día es un tema relevante. Son los pobres entre los pobres, ¿no? Los más indefensos de todos, ¿no? Así es. Entonces hay un Consejo de Cáritas que está trabajando ahora ese asunto. Pronto tendremos una respuesta para ver cómo se hace, y creo que es serio que, digamos, por ejemplo, la obra de Monseñor Bambarén en el Puericultorio Pérez Ananíbar necesita ser continuada y hecha efectivamente con los niños que quedan, ¿no? Porque hay un proyecto que he escuchado por ahí, que es que hay que, digamos, sacar a los niños actuales y poner solamente a niños recién nacidos, pero eso no es una cuna. El puericultorio fue para los niños indefensos que a consecuencia de sus primeros años de soledad necesitan ser acogidos porque sufren violación, maltrato. Es otra cosa, son las cunas, eso existe además en todos los barrios populares, las cunas que acogen a los niños para poderlos educar y acompañar, ¿no? Desde niños, no desde pequeños. Entonces tiene que haber una política más amplia, y tenemos que unir fuerzas para organizar bien esta acogida y darle una solución y una viabilidad real, ¿no? De acuerdo. En todo caso, nos alegra oírle decir que Cáritas está coordinando con las instituciones públicas responsables de este tema, porque sí, pues es la verdad que es chocante ver la carátula de un órgano de prensa como el Observatorio Romano llamándonos la atención sobre un tema que a veces descuidamos acá, naturalmente preocupados por los muertos y por los enfermos, ¿no? Es comprensible, pero de todas maneras es el momento de dar una solución a una de las consecuencias más dramáticas de esta mortalidad, que es el número de niños huérfanos que tenemos en el Perú como consecuencia de esta pandemia. El tema naturalmente nos lleva
a la fiesta que celebramos de acuerdo al calendario litúrgico, que es el bautismo de Jesús. Explíquenos, por favor, qué cosa es bautismo exactamente, de dónde viene la palabra y qué cosa quiere decir bautizarse, monseñor. Ya, la palabra bautismo significa zambullirse, sumergirse en agua, ¿no? Esta idea venía del Antiguo Testamento en una práctica de purificación que había en la mentalidad sacerdotal sobre todo, ¿no? Sin embargo, el bautismo de Jesús no tiene nada que purificar porque Jesús, digamos, no es inocente, no tiene mal. Esa es la idea que Él viene directamente de Dios, ¿no? Así lo presenta también el Evangelio de Lucas. El asunto central es que, como hemos hablado otras veces en otros años, el bautismo de Jesús, que creó mucha discusión por eso, cómo se bautiza si es que no tiene pecado, se resuelve con la perspectiva más profunda y teológica de la solidaridad. Es alguien que viene de parte de Dios, que eso sí es un ser humano, digamos, como nosotros, es un ser humano encarnado, no es una especie de podríamos decir, de ángel, sino es un ser humano, pero que vive en relación directa de amor con el Padre Dios, ¿no? Y entonces, si se bautiza es porque, dice, cuando la gente estaba bautizándose, Él vino. Inclusive no dice el tiempo, nada, simplemente Él, como la gente, también lo hizo, identificándose con ella. Le llamamos bautismo de solidaridad o bautismo, podríamos decir, de acompañamiento a la humanidad, de ponerse en el lugar de la humanidad para rescatarla. Y en el caso de Lucas hay una cosa muy bonita, y es que no dice exactamente que es Juan el que lo bautiza. Iban a bautizarse y él se bautizó, en el sentido de que se sumergió en el agua rezando, estaba orando. Esa es la novedad, está orando y desciende sobre él el Espíritu, que además dice, toma cuerpo de paloma, o sea, se parece a una paloma corporalmente, que es una manera también de decir que el Espíritu del Señor se encarna en situaciones concretas, se hace vivo, y además en el caso de Jesús hay varios momentos de oración durante todo el Evangelio. Hay un gran autor alemán, Conselmann, que escribió un libro que se llama El centro del tiempo, y ese es el que hizo ver mejor cómo Lucas era un historiador, ¿no? Porque Lucas es enviado por la comunidad de Roma a escribir ese texto para verificar los hechos sabidos después de bastante tiempo de ocurridos los acontecimientos de Jesús. Y lo interesante es que divide el Evangelio en tres partes, ¿no? La primera parte es la que hemos tenido en la Navidad, que es el Antiguo Testamento y el nacimiento del Señor, ¿no? El Antiguo Testamento está representado por Juan Bautista y por Zacarías, etcétera, ¿no? Después Jesús, a partir de su nacimiento y el bautismo, empieza el camino. Ese es el centro. Jesús es el centro del tiempo. Y luego escribe Hechos de los Apóstoles, que es después de Jesús, ¿no es cierto? El tiempo de la Iglesia. Entonces, tiempo de Israel, tiempo de Jesús, el tiempo de la Iglesia. Y es así hasta los confines de la tierra, hasta el final de la historia, ¿no? Ahora, en el caso de Jesús, él va a bautizarse con Juan, que en ese momento es un poquito mayor y tiene más notoriedad que él, ¿no? Y entonces, sí, es presentado de esa manera. Se siente obligado a decir lo que figura en el, digamos, Evangelio de Lucas, que se va a leer mañana: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Uh-huh. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Es decir, no con agua, sino con fuego, ¿no? Se refiere a la fuerza del Espíritu, inclusive lo dice, después fue ungido por Dios por la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza se dice dinamis, y está muy presente en todo el Evangelio de Lucas, ¿no? La dinamis, la fuerza viva que emerge de él. Él la tiene, es ratificado en esa fuerza, es considerado el amado, el David, ¿no? David significa el amado también, el agapao, el amado, y esa fuerza de amor él la irradia permanentemente.
De tal manera que en todo el Evangelio aparece como Jesús, digamos, como repartidor del Espíritu que él ha recibido y que él de alguna manera posee porque es hijo. Claro. Por eso le llama el Hijo amado, ¿no? Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual escucharemos algo que ha dicho el Papa esta semana en el Vaticano. Y yo quisiera que, habiendo comentado el pasaje del Evangelio de mañana, remontemos 8 siglos antes, a la época de Isaías, y nos hagan un comentario sobre el texto de Isaías que corresponde mañana. Es un profeta que realmente tiene una presencia enorme, y me parece que Jesús se identificó mucho con Isaías, ¿no? Que es un hombre que vivió 8 siglos antes que él. Permítanos entonces ir primero a una pausa y hablaremos sobre ese tema. Monseñor, hemos escuchado al Papa refiriéndose a San José y aprovechando el tema, porque lo que nos ha dicho es que José adoptó a Jesús. Y aprovechamos el tema para mencionar otra vez el caso de los niños huérfanos en el Perú. Usted había sugerido ya que en algunos casos, si no tienen parientes que se puedan hacer cargo de ellos, habría efectivamente que facilitar la adopción, tanto más que hay muchas parejas que no pueden tener hijos y que quieren adoptar, y que a veces lo hacen en el extranjero, tienen que irse hasta Asia o a otros países alejados, ¿no? Así es. Y eso es una cosa posible, porque yo creo que así como hemos mostrado un gran sentido de solidaridad, por ejemplo, para la alimentación, yo creo que podríamos hacer toda una red de familias que tuvieran la misión justamente de acoger a estos niños y de ayudarlos en su camino de vida de diversas formas, ¿no? En ese sentido, creo que la iniciativa de el servicio a estos niños en diversos ambientes, vamos a ver con algunas comunidades inclusive que están haciendo trabajo con personas de la calle, poder integrar una campaña, digamos, que nos permita efectivamente hacer esa decisión, sobre todo en la cuestión de la adopción, que es el punto más serio, porque el niño no puede quedar solo, ¿no? Es decir, una acogida familiar, ¿no? Monseñor, quisiera, como le dije, que nos dijera una palabra sobre Isaías, un pasaje de cuyo libro del Antiguo Testamento será leído mañana, y que es una figura que yo recuerdo desde niño, me marcaba mucho. Había una iconografía de Isaías, y luego uno descubre que Jesús hace referencia a él, que lo ha leído o que ha conocido el libro escrito. Tengo entendido que Isaías vivió sobre todo deportado en Babilonia. Será por eso que hay el texto, por ejemplo, que vamos a leer mañana en la misa: mira mi siervo a quien respaldo, dice el Señor, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. Estamos ante un profeta verdaderamente, como se dice, mayor, ¿no? Sí, Isaías en realidad es una escuela, es un profeta de corte que acompaña esta escuela, digamos, largamente durante un ancho periodo de tiempo, hasta inclusive el exilio. En exilio se sabe que el segundo Isaías mayor, y digamos va formando algunos más en la escuela de la corte, y tienen esta visión cuando regresan del exilio con el rey, que era el rey Zorobabel, que regresa en burrito, como lo describen algunos de los profetas, y sienten que él es la persona que va a traer la paz. O sea, históricamente hablando, comienza con una experiencia real. ¿Y qué es lo que sucede? Que los intereses conflictivos que habían en Israel conducen, por alguna razón no conocida exactamente, pero Zorobabel muere. Y inclusive muere de homicidio. Lo que pasa es que no se sabe si es en una guerra o es en una especie de golpe de Estado. El asunto es que la esperanza que tuvo Israel conduce, y hay datos históricos también, pero sobre todo en el Evangelio se habla de que todo el mundo lo llorará, todo el mundo sentirá que la paz estaba a punto de lograrse y no se logró, y que él se llamaba el pacto, la alianza. Él es la alianza de las naciones y de los pueblos, ¿no?
y por eso es que se habla de él como un personaje pacífico. No gritará en las calles. Cuando haya una mechita que está muriéndose, no la va a apagar, sino que le quitará la cera para que se encienda mejor. Pero al mismo tiempo sacará a los presos de las cárceles para que se abran los ojos de los ciegos, ¿no? De los ciegos y calmará la vida del pobre. Es toda la imagen de lo que debió ser el rey. Desde el inicio de la realeza, el rey tenía que ser el que tenía juicio a favor del pobre, ¿no? Tu justicia a los hijos de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tu pueblo con rectitud, y sobre todo que sea la fuerza histórica de los pobres. Bueno, ¿no? Es una figura inspiradora que nos viene de muy atrás y que nos hace pensar en que se pasan desgracias, pero que uno puede salir adelante de ellas. Yo quisiera que concretemos y hablemos algo sobre el arzobispado que usted dirige, porque tengo entendido que ha habido una reunión esta semana de los sacerdotes diocesanos, es decir, de los que no son parte de congregación, sino que dependen directamente de usted. Explíqueme cómo ha encontrado a estos jóvenes y permíteme que lo diga yo desde fuera, ¿no? Veo a esos jóvenes que optan por el sacerdocio como algo admirable en nuestra época, ¿no? Tomar una decisión de un oficio y de una vida así, de entrega tan total a algo que es movido por la fe, como Isaías, ¿no? Sí, hemos tenido una experiencia de una semana muy linda, gracias también a un predicador colombiano. Los hermanos colombianos tienen una cosa muy buena, es que tienen mucha mejor formación que nosotros, en el sentido teológico, y en todas las diócesis hay núcleos de personas que sistematizan. Entonces les pedimos que nos traigan su experiencia y así las compartimos, ¿no? El padre Julio, y de la diócesis de Sonsón Río Negro. La cuestión es que nos disponíamos mucho, después de mucho tiempo, a un retiro real. Algunos no han podido ir por precaución. Hicimos con todas las medidas, pero la cosa muy muy linda ha sido que hemos entrado en el proceso de constitución de comunidades presbiterales. La palabra presbítero es el nombre propio del sacerdote diocesano. Presbítero significa el que tiene presbicia, el que tiene mayor tradición de vida, el mayor que tiene mayor visión y que sostiene a la comunidad desde la tradición original de Jesús, desde Jesús mismo, ¿no? Y por lo tanto tiene que orientar la vida según el mismo criterio de paz, de amor, eso, el siervo sufriente, ¿no? Y nos ha hablado mucho de la importancia de la identidad diocesana, en el sentido de que si somos cristianos, cada diócesis es como una comunidad que está en un territorio que tiene una identidad propia y una espiritualidad propia, que es la fuente para ser anunciado el Evangelio. O sea, el Evangelio no se anuncia solamente oficialmente en general, sino siempre concretado y encarnado en la historia propia. Magnífico. Y ha sido muy interesante porque los sacerdotes han tenido una enorme disponibilidad, han salido muy alegres, era un ambiente de alegría, de amistad muy grande, y creo que será muy bueno. La sal para el de la futuro. vida, como dice el Evangelio, la sal de la vida, ¿no? Necesitamos esa fe, Monseñor, en un país que, como usted sabe, se ve probado por diversas dificultades y que a veces duda de su capacidad de unidad. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por este diálogo de fe, el primero de este año, que sean muchos este año, y solo me queda para despedirnos pedirle que, como es habitual, ofrezca su bendición, por favor, a los creyentes y a los no creyentes. Padre bueno, por ti hemos podido recibir en nuestra vida a Jesús, que tú lo mandaste como tu Hijo para que nos diera la fuerza, la dinamis, la alegría de su Espíritu. Permítenos, todos los bautizados y los no bautizados, los que te buscan y encuentran posibilidades en algunos valores humanos, que todos podamos abrirnos al camino que tiene esta vida tan difícil, de los desafíos, de las situaciones más difíciles. Te pedimos que podamos unirnos a todos como cristianos para alentar la fuerza de la justicia, de la paz y del servicio a los más humillados, y que así, a través de nuestra historia, podamos reconciliar a todos con amistad y paz
y justicia verdadera. Por eso bendice a nuestro pueblo para este año, para que en este año, en medio de las dificultades, podamos encontrar una salida realmente dialogante, pero sobre todo justa, lejos de la corrupción, llena de esperanza porque hacemos lo que es debido según tu voluntad. Y bendice a nuestro pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz año para todos y para todas. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Gracias por su fidelidad a este programa de RPP, Diálogo de Fe. Que tenga usted un buen sábado y lo escucharemos mañana en la misa a las 11 desde la Catedral de Lima, ¿no? Nos vemos ahí. Muchísimas gracias. También sea a las 11. Muy buenos días. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP, La Voz de todo el Perú. Deseo a todos ustedes un feliz sábado y un feliz fin de semana con la prudencia sanitaria. Estamos atravesando un momento difícil de mucho contagio con el Omicron, lo que nos obliga a tener más paciencia y más disciplina que nunca. Muy buenos días.